Lo voy a acercar bien porque... Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bueno, para empezar, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Puchachay, Pupapay. Desde aquí es Love Quintriqueo, en Cuesta del Ternero. Se ha decidido recuperar el cuadro más conocido como La Tapera de los Álamos y ya la recuperación lleva varios días. Y ayer, como todos se habrán enterado, salió el comunicado expresando por qué se recuperó el cuadro que recuperamos, por qué se están recuperando las tierras, porque nos han, nos han humillado mucho, nos han robado lo que nos pertenece, y entonces se está decidiendo a tomar ese compromiso con los nehuenes del lugar, con la tierra misma, con Amapu. Y Y bueno, desde aquí, igual decir que todos los que estamos hoy en día acompañando este proceso de recuperación es toda gente mapuche. ¿Cuántos Somos, son? y seremos Familias. como unas 50 personas más o Unas menos. 50 personas. Entre ellos Edades. muchos niños, Ajá. gente grande. ¿Y ya están durmiendo aquí, permaneciendo aquí? Sí, ya Ujú. llevamos varios días durmiendo aquí dentro del territorio y, y aquí vamos a resistir nomás a lo que venga. Ujú. Y también contarle que ayer, día domingo, se acercó el secretario del fiscal con la policía de Río Negro. Primero, en la mañana vino la policía de Río Negro a hacer una inspección para ver qué es lo que estaba sucediendo en este lugar. Sí. Y al mediodía, cerca de las 2 de la tarde, vino de vuelta la policía de Río Negro, pero ya vinieron con una orden. ¿De Con una desalojo? orden, no, de fiscalía, para que nosotros mañana martes, Sí. 11:30 de la mañana, nos tendremos que presentar en fiscalía en Bolsón para tener una audiencia con el fiscal. Es lo que el fiscal está planteando. ¿Y ustedes van a ir? Y nosotros desde acá le mandamos a decir al fiscal que él tiene que venir hasta acá. Que si él quiere conversar, que venga directamente aquí a la tranquera y que Ujú. nosotros lo vamos a recibir. Nosotros vamos a conversar, pero desde acá dentro del territorio. ¿Pensás que puede venir? Y yo creo que sí, 11:30. 11:30. Y dijeron que si no, podía ser que venga hoy o puede ser que venga mañana. Ok. Pero sí están muy apurados con el tema de los papeleríos, porque dicen que hay una denuncia del supuesto dueño del cuadro La Tapera que hizo la denuncia como que nosotros le estamos usurpando el lugar. Pero Ajá. nosotros desde aquí no somos ninguno usurpadores. Nosotros somos gente Mm. que somos de la Mapu, que somos de esta tierra. Y acá se está levantando el proceso de recuperación porque también se van a levantar muchas autoridades del pueblo mapuche. Bien. ¿Tienen alguna conexión con las otras comunidades? ¿Esto fue evaluado en conjunto o como Love Chemtree, nada más, como Chemtreu, No, nada más? esto lleva un trabajo de hace mucho tiempo. Ajá. Hace mucho tiempo que se vino evaluando de la recuperación territorial, de cómo se iba a hacer, porque hay todo como se diría, ¿no? En la forma Winca, un protocolo Ujú. antes de poder entrar al lugar. Se hacen varias cosas antes de poder entrar. Algunos vecinos, yo leí en algunos diarios que y ahora estoy viendo el lugar y claro, este lugar se incendió en febrero más o menos, ¿no? En el verano. Mm. Y algunos vecinos dijeron que ustedes habían incendiado el lugar. Y lo que estoy viendo es un fogoncito nomás para ustedes, digamos. Esto ya estaba incendiado de antes, ¿verdad? Sí, no, esto es verdad, de febrero que está incendiado y esto es un incendio que supuestamente fue intencional, como dicen, Ujú. pero esto empezó del lado de la Ruta 40. Desde ahí arrasó todo para este lado donde nosotros estamos ahora. Pero ustedes no hacen, o sea, lo No, que yo estoy viendo es no, que hacen un nosotros, fuego como cualquier persona que está en un lugar, un fogoncito. No sí, como están planteando los medios. para que quede bien en claro para los medios y Exactamente. para toda la gente winca que anda diciendo que nosotros somos los que andamos incendiando los bosques.
nosotros no incendiamos los bosques, nosotros cuidamos los bosques, porque es algo que nosotros estamos muy conectados con la naturaleza. Nosotros tenemos una conexión muy espiritual, es un proceso muy grande que se lleva. Y nosotros no estamos hoy en día para esto, para andar quemando bosques. Porque nosotros en vez de quemarlo, lo cuidamos, tratamos de ser lo más precavido de todo con el tema de los incendios. ¿Cómo ven el futuro inmediato respecto de lo que es la ley Winca? Y estamos esperando nomás. Hoy en la mañana también vinieron, se plantaron acá en la tranquera, nosotros habíamos bajado temprano y estaban aquí y están como amedrentando, están continuamente buscando el confrontamiento. Pero nosotros aquí, como se los dije ayer y los voy a volver a repetir, nosotros acá no estamos para eso. Si ellos vienen a reprimir, nosotros vamos a responder. Pero nosotros no es que no vamos a llevar el enfrentamiento adelante. Si ellos vienen realmente a querer desalojar o lo que ellos piensen que quieran hacer, nosotros vamos a responder. Pero por el momento no. Nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a seguir laburando lo que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer y nosotros en este momento estamos como enfocados en eso. Pero sí siempre atentos. Muchas gracias.